¿Te has preguntado si algún día recuperarás aquello que perdiste? Tal vez han sido años de lucha, dolor y vacío, sintiendo que todo lo que valorabas te ha sido arrebatado. Pero Dios tiene una promesa para ti. En Joel 2:25, Él declara: yo les compensaré por los años que devoró la langosta. Estas palabras no son solo consuelo, son una garantía de que el Dios de restauración no ha terminado contigo. Hoy veremos cómo Dios puede traer de vuelta lo que creías perdido para siempre. Te mostraremos cómo Él restaura no solo lo material, sino también tu paz, tu propósito y tus relaciones. Si sientes que el dolor y la pérdida han definido tu historia, déjame decirte que la última palabra la tiene Dios. ¿Estás listo para descubrir cómo su plan de restauración transformará tu vida? Acompáñanos y renueva tu esperanza. ¿Alguna vez has sentido que el peso de las pérdidas ha marcado tu vida de una manera irreversible? Tal vez has perdido la paz que alguna vez llenó tu corazón, o has visto relaciones valiosas desmoronarse ante tus ojos. Pero quiero que escuches esto. El Dios que servimos es un Dios de restauración, un Dios que no solo devuelve lo que fue perdido, sino que lo hace de una manera mayor, más abundante y completamente renovada. En Joel 2:25, Él promete: yo les compensaré por los años que devoró la langosta. Estas palabras no son simplemente consuelo, son una garantía divina de que lo que parecía perdido para siempre puede ser recuperado en su tiempo perfecto. La paz es uno de los regalos más preciosos que Dios nos da, pero también es uno de los primeros en ser robado cuando enfrentamos pruebas y adversidades. Cuando el temor, la incertidumbre o el dolor golpean nuestras vidas, la paz puede parecer un sueño lejano. Sin embargo, Jesús mismo nos aseguró que su paz no es como la que ofrece el mundo. En Juan 14:27 nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta promesa no significa que no enfrentaremos tormentas, sino que, incluso en medio de ellas, podemos experimentar un descanso profundo en Él. Consideremos a los discípulos en la barca durante una tormenta. Estaban aterrorizados, pensando que iban a perecer. Pero Jesús estaba con ellos, y cuando ellos clamaron, Él se levantó y reprendió al viento y al mar, diciendo: silencio, cálmate. Marcos 4:39. En ese instante, todo se calmó. Este relato no solo nos muestra el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino también cómo su presencia transforma el caos en calma. Al igual que los discípulos, podemos clamar a Él en medio de nuestras propias tormentas, confiando en que su paz es mayor que cualquier viento o ola que enfrentemos. Tal vez hoy te sientes como los discípulos en esa barca, luchando contra tormentas internas que parecen incontrolables. Puede ser ansiedad, preocupaciones financieras o un temor constante al futuro. Pero la paz que Dios promete no está basada en la ausencia de problemas, sino en la seguridad de que Él está contigo. En Isaías 26:3 encontramos una verdad poderosa: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo nos invita a fijar nuestra mente en Dios, alejándola de las distracciones y los temores que nos rodean. He escuchado testimonios de personas que han experimentado esta paz restauradora. Una madre enfrentaba la incertidumbre de una grave enfermedad en su hijo pequeño. Las noches estaban llenas de lágrimas y preguntas, pero decidió entregar su carga a Dios. Cada día meditaba en su palabra y oraba con fe, declarando versículos como Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aunque el camino fue difícil, encontró una paz inexplicable que la sostuvo.
Su testimonio no solo impactó su vida, sino también la de quienes la rodeaban, mostrando que la paz de Dios es real y accesible para todos. Pero no solo es la paz la que Dios promete restaurar. Nuestras relaciones también están en su corazón. Muchas veces, el dolor de relaciones rotas puede sentirse como una herida imposible de sanar. Tal vez has perdido un vínculo cercano con un amigo, un hermano o incluso con un hijo. O quizás tu matrimonio enfrenta dificultades que parecen irreparables. Pero Dios es experto en restaurar lo que parece irrecuperable. En Malaquías 4:6 leemos: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta promesa nos recuerda que Dios no solo es capaz de reparar relaciones, sino que también puede renovarlas de una manera que refleje su amor y gracia. La Biblia está llena de historias de relaciones restauradas por el poder de Dios. Piensa en la parábola del hijo pródigo. Este joven tomó todo lo que le pertenecía, lo desperdició y terminó en el punto más bajo de su vida. Pero cuando decidió regresar a casa, su padre no solo lo recibió, sino que corrió hacia él, lo abrazó y lo restauró completamente. Lucas 15, 20, 24. Esta historia no solo nos muestra el amor del Padre Celestial por nosotros, sino también su capacidad de restaurar las relaciones que parecen haber sido destruidas por errores y distancias. En nuestras propias vidas, esta restauración puede parecer un proceso imposible. Tal vez has orado durante años por un familiar con quien has perdido contacto o por un matrimonio que parece estar colapsando. Pero en Efesios 4:32 se nos da una clave para la restauración. Sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El perdón, aunque difícil, es el primer paso hacia la sanidad de cualquier relación. Dios no solo restaura relaciones, también transforma nuestros corazones, dándonos la capacidad de amar y perdonar como Él lo hace. Una mujer compartió cómo, después de años de distanciamiento con su hermana, finalmente decidió entregar la situación a Dios. En lugar de intentar arreglarlo todo por sí misma, comenzó a orar fervientemente, pidiendo a Dios que trabajara en ambas. Con el tiempo, se abrieron puertas de comunicación y lo que parecía una relación irrecuperable se convirtió en un vínculo más fuerte de lo que había sido antes. Este testimonio es un recordatorio de que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, el poder de Dios no tiene límites. Cuando enfrentamos pérdidas en nuestra paz y nuestras relaciones, el temor nos dice que nunca podremos recuperar lo que hemos perdido. Pero la fe nos lleva a confiar en que Dios está trabajando detrás de escena, incluso cuando no podemos verlo. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa no elimina el dolor de la pérdida, pero nos da esperanza de que Dios está obrando para redimir lo que fue robado. La restauración no siempre ocurre de manera instantánea. A veces es un proceso que requiere paciencia, fe y una dependencia total en Dios. Pero en ese proceso aprendemos a confiar en su carácter y en su tiempo. En Salmos 37:7 se nos exhorta: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Esta espera no es pasiva, sino una oportunidad para crecer en fe mientras vemos cómo Dios comienza a obrar de maneras que nunca imaginamos. La paz y las relaciones restauradas no solo traen sanidad a nuestras vidas, sino que también nos permiten ser instrumentos de restauración para otros. Cuando experimentamos la paz de Dios en medio de nuestras tormentas, podemos compartir esa paz con quienes están luchando. Cuando nuestras relaciones son sanadas, podemos testificar del poder de Dios para reconciliar lo que parecía perdido. La restauración no se trata solo de lo que recibimos, sino también de lo que podemos dar a otros a través de nuestras experiencias. Dios no ha terminado contigo. Lo que has perdido no es el final de tu historia.
Su plan de restauración es más grande de lo que puedes imaginar, y su poder no tiene límites. Si hoy te sientes quebrantado, recuerda que el mismo Dios que calmó las tormentas y restauró relaciones rotas en las Escrituras está obrando en tu vida. Su promesa en Joel 2:25 sigue vigente. Yo les compensaré por los años que devoró la langosta. Él está contigo y su obra de restauración apenas comienza. ¿Estás listo para confiar en Él y ver cómo transforma lo perdido en algo nuevo y glorioso? Esta es solo la primera parte de todo lo que Dios tiene preparado para ti. La pérdida de propósito puede ser una de las experiencias más dolorosas y desconcertantes en la vida. Cuando el sentido de dirección se desvanece, dejamos de sentirnos conectados con aquello para lo que fuimos creados, y cada paso parece más un acto de supervivencia que de plenitud. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene el poder de restaurar nuestro propósito, de mostrarnos que no hemos sido olvidados y que su plan para nosotros sigue vigente, más fuerte que nunca. En Jeremías 29:11, Él nos recuerda: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa no solo nos llena de consuelo, sino que nos asegura que Dios trabaja para redimir incluso aquello que parece perdido. La Biblia está llena de historias de personas que en medio de la confusión y la desesperanza experimentaron la restauración del propósito divino en sus vidas. Pensemos en Moisés, criado en el palacio de Egipto, parecía destinado a una vida de poder y privilegio, pero un error lo llevó a huir al desierto, donde pasó 40 años como pastor, lejos de todo lo que alguna vez conoció. Desde su perspectiva, parecía que su propósito había desaparecido para siempre, pero Dios tenía otros planes. En Éxodo 3, en medio de un arbusto ardiente, Dios lo llamó para liderar la liberación de su pueblo. Lo que Moisés percibió como una vida de exilio y fracaso, Dios lo utilizó como un periodo de preparación para un propósito mayor. Su historia nos enseña que aunque el tiempo parezca perdido, Dios siempre está trabajando detrás de escena para restaurar nuestro propósito. Tal vez hoy te sientes como Moisés en el desierto, preguntándote si alguna vez volverás a sentir pasión y dirección en tu vida. Puede que las circunstancias hayan robado tu sentido de propósito, o tal vez las decisiones que has tomado te han llevado a un lugar donde sientes que no hay vuelta atrás. Pero el Dios que llamó a Moisés sigue siendo el mismo hoy, y su promesa de restauración permanece. En Isaías 43:19, Él dice: estoy por hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Estas palabras nos recuerdan que Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Donde vemos un desierto, Él ve un camino. Donde vemos desolación, Él ve vida. La restauración del propósito no siempre ocurre de inmediato. A menudo es un proceso en el que Dios trabaja no solo para devolvernos la dirección, sino también para transformarnos en personas capaces de cumplir su llamado. Piensa en la vida de Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Después de haber negado a Jesús 3 veces, Pedro probablemente se sintió como un fracaso total, creyendo que su propósito como seguidor de Cristo había terminado. Pero en Juan 21, después de la resurrección, Jesús lo restauró con una simple pregunta: ¿me amas? Juan 21:15. Esa conversación no solo reafirmó el amor de Pedro por Jesús, sino que también lo preparó para el propósito que Dios tenía para él como líder de la iglesia primitiva. Este encuentro nos muestra que incluso nuestras fallas no pueden anular el propósito que Dios ha establecido para nosotros. He conocido a personas que han experimentado esta restauración de propósito de maneras profundas. Un hombre que perdió su trabajo después de décadas en la misma empresa compartió cómo se sintió devastado.
creyendo que su identidad y su propósito estaban vinculados a su carrera. Durante meses luchó con el miedo y la incertidumbre, pero en ese tiempo comenzó a buscar a Dios de una manera que nunca había hecho antes. Mientras leía pasajes como Salmos 32:8, donde Dios dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, comenzó a sentir una paz renovada. Eventualmente encontró un nuevo trabajo que no solo le permitió usar sus habilidades, sino también impactar positivamente la vida de otros. Su testimonio es un recordatorio de que, incluso cuando perdemos aquello que creemos que define nuestro propósito, Dios tiene algo más grande reservado. Cuando el propósito es restaurado, no solo recuperamos una dirección en la vida, también encontramos un nuevo sentido de identidad en Dios. Esto es especialmente importante porque el mundo a menudo intenta definirnos por nuestros logros, nuestras posesiones o nuestras relaciones. Pero en Efesios 2:10 se nos recuerda quiénes somos realmente. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta verdad nos libera de la necesidad de encontrar nuestra valía en cosas externas y nos invita a descansar en el hecho de que nuestro propósito ya está asegurado en Cristo. La restauración del propósito también nos da la oportunidad de soñar de nuevo. Muchas veces, las pérdidas y las decepciones pueden hacernos renunciar a nuestros sueños creyendo que ya no son posibles. Pero Dios no solo restaura nuestro propósito, también revive los sueños que Él mismo puso en nuestro corazón. En Habacuc 2:3 encontramos esta promesa: porque la visión aún es para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no fallará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Este versículo nos recuerda que los sueños que Dios ha puesto en nosotros no están destinados a morir, sino a cumplirse en su tiempo perfecto. Un joven que había sentido un llamado al ministerio desde temprana edad compartió cómo las circunstancias lo llevaron a alejarse de ese sueño. Durante años trabajó en un empleo que no le daba satisfacción, creyendo que su oportunidad para servir a Dios había pasado. Pero un día, mientras escuchaba una prédica sobre la restauración de Dios, sintió que algo despertaba en su interior. Comenzó a orar y a buscar maneras de involucrarse en su iglesia local, y eventualmente se abrió una puerta para que liderara un grupo pequeño. Hoy está sirviendo a tiempo completo en el ministerio, impactando la vida de muchas personas. Este testimonio nos muestra que no importa cuánto tiempo haya pasado o cuán lejos nos sintamos de nuestros sueños, Dios es capaz de traerlos de vuelta a la vida. Activar la fe para que Dios restaure nuestro propósito requiere confianza, paciencia y disposición para seguir su dirección, incluso cuando no entendemos completamente el camino. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje no solo nos invita a confiar en Dios, sino también a buscar su guía activamente, creyendo que Él es fiel para cumplir su plan en nuestras vidas. La restauración del propósito también nos transforma en una luz para los demás. Cuando experimentamos cómo Dios redime lo que parecía perdido, nuestras vidas se convierten en un testimonio de su fidelidad y amor. Esto no solo nos da una nueva dirección, sino que también nos capacita para inspirar y guiar a otros que están pasando por momentos de confusión y pérdida. En Mateo 5:14 Jesús nos llama la luz del mundo, recordándonos que nuestra restauración no es solo para nuestro beneficio, sino también para reflejar su gloria a los demás. Dios no ha terminado contigo. Lo que sientes que te fue arrebatado no está fuera del alcance de su poder redentor. Su promesa en Joel 2:25 sigue siendo tan verdadera hoy como lo fue entonces: yo les compensaré por los años que devoró la langosta. No importa cuán perdido te sientas,
cuántas oportunidades parezcan haberse desvanecido o cuán lejos creas estar de tu propósito, Dios es capaz de restaurarlo todo y llevarte a un lugar de mayor plenitud y dirección. Él es un Dios que no solo devuelve lo que fue perdido, sino que lo hace mejor de lo que podríamos imaginar. ¿Estás listo para confiar en su plan y permitirle restaurar tu propósito de una manera que transformará tu vida para siempre? Dios está obrando y lo que Él ha comenzado en ti lo llevará a cabo. La alegría perdida es una de las formas más devastadoras de sentirnos desconectados de lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Cuando las circunstancias, las decepciones o las batallas constantes nos roban ese gozo interno, el mundo puede volverse un lugar sombrío. Sin embargo, Dios promete restaurar esa alegría, devolviendo no solo la felicidad superficial, sino un gozo profundo que nace de su presencia y su obra en nuestras vidas. En Salmos 30:11 encontramos una declaración poderosa. Has cambiado mi lamento en danza, quitaste mi ropa de luto y me vestiste de alegría. Esta promesa no es solo un consuelo, sino una declaración de lo que Dios quiere hacer en aquellos que confían en Él, incluso en medio de la adversidad. Pensemos en la vida de David, quien escribió muchas de estas palabras en momentos de angustia y lucha. No era ajeno al sufrimiento, desde ser perseguido por Saúl hasta enfrentar las consecuencias de sus propios errores. Sin embargo, David constantemente regresaba a la presencia de Dios en busca de restauración. En Salmo 51:12 clamó: devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu dispuesto a obedecerte. Este versículo refleja cómo David entendía que su alegría no dependía de sus circunstancias, sino de su relación con Dios. Su vida nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, el gozo de Dios puede ser restaurado de una manera que supera nuestra comprensión. A menudo, el temor y la tristeza se apoderan de nuestras vidas cuando nos enfrentamos a pérdidas o desilusiones. Tal vez has experimentado un fracaso que parecía definitivo, o quizás llevas años luchando con algo que sientes que nunca cambiará. Pero Dios no nos llama a vivir en esa tristeza perpetua. En Nehemías 8:10 encontramos una verdad fundamental: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Este gozo no es simplemente una emoción pasajera, es una fuente de poder que nos sostiene en medio de las pruebas y nos permite enfrentar cada día con esperanza. Conozco a una mujer que atravesó un periodo largo y difícil de depresión después de perder a su esposo. Durante años vivió en un estado de oscuridad, sintiendo que nunca volvería a experimentar alegría. Pero un día, mientras escuchaba una predicación sobre la restauración de Dios, algo comenzó a cambiar en su interior. Comenzó a meditar en las promesas de Dios, especialmente en Isaías 61:3, que dice que Él nos da corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto. Poco a poco, su perspectiva cambió, y aunque las circunstancias externas seguían siendo las mismas, encontró una alegría renovada que la llenó de esperanza y propósito. Su historia es un testimonio de que Dios puede restaurar incluso lo que parece más profundamente perdido. La restauración de la alegría no siempre sucede de inmediato. A veces es un proceso que requiere abrir nuestros corazones a Dios y permitirle trabajar en las áreas más profundas de nuestra vida. En Filipenses 4:4, Pablo escribe: alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Este llamado a la alegría no ignora nuestras luchas, pero nos invita a centrar nuestro corazón en la bondad y la fidelidad de Dios, incluso en medio del dolor. Pablo, quien escribió estas palabras desde la prisión, nos muestra que la alegría que viene de Dios no está limitada por nuestras circunstancias externas, sino que fluye de una fuente interna que solo Él puede llenar. La Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron la restauración de su alegría a través de encuentros con Dios. Pensemos en Ana,
quien oró con desesperación por un hijo y finalmente recibió a Samuel como respuesta a sus oraciones. Su canción de alabanza en 1 Samuel 2:1 refleja el gozo que llenó su corazón. Mi corazón se regocija en el Señor mi fuerza se renueva. Este gozo no solo vino de la respuesta a su oración, sino de su confianza en la bondad de Dios, incluso en los años de espera y tristeza. Tal vez te sientas como Ana antes de su milagro, luchando con años de oraciones no respondidas o sueños no cumplidos. Pero quiero recordarte que Dios no ha terminado contigo. En Romanos 15:13 se nos dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este versículo no solo promete restauración, sino que también nos asegura que la alegría de Dios es abundante y está disponible para todos los que confían en Él. La restauración de la alegría también nos permite ser una fuente de esperanza para otros. Cuando experimentamos el gozo de Dios en nuestras vidas, se convierte en un testimonio poderoso para quienes nos rodean. Un hombre compartió cómo, después de perder su trabajo y enfrentar meses de incertidumbre, encontró consuelo y fuerza en su relación con Dios. Aunque todavía no había encontrado una solución a su situación, su alegría comenzó a impactar a su familia y amigos, quienes vieron en él una paz y un gozo inexplicables. Con el tiempo, su situación económica se resolvió, pero lo más importante fue cómo su fe fortaleció a otros en el proceso. El gozo restaurado por Dios no solo nos cambia a nosotros, sino que también transforma nuestras perspectivas. Cuando vemos la vida a través del lente de la alegría divina, comenzamos a notar su mano en cada detalle, desde las bendiciones más pequeñas hasta los milagros más grandes. En Salmos 16:11, David declara: me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Este versículo nos recuerda que el gozo de Dios no es temporal ni superficial, sino una fuente eterna de vida y plenitud. Dios también usa la adoración como una herramienta para restaurar nuestra alegría. Cuando elevamos nuestra mirada hacia Él, nuestra perspectiva cambia y lo que parecía insuperable comienza a desvanecerse ante la grandeza de su amor. En Isaías 12:3 se nos promete: con gozo sacarán agua de los manantiales de la salvación. Este acto de alabanza no solo nos llena de gratitud, sino que también abre las puertas para que experimentemos su gozo de una manera más profunda y transformadora. Dios no quiere que vivamos atrapados en la tristeza o el desánimo. Su deseo es restaurar nuestra alegría y mostrarnos que su amor es más grande que cualquier pérdida o dolor que hayamos experimentado. Tal vez hoy sientas que el gozo está fuera de tu alcance, pero quiero recordarte que el mismo Dios que cambió el lamento de David en danza, que llenó el corazón de Ana de alabanza y que dio fuerza a Pablo en medio de la prisión, está contigo ahora. Él está trabajando para restaurar tu alegría de una manera que no solo transformará tu vida, sino que también impactará a quienes te rodean. ¿Estás dispuesto a confiar en su promesa y permitir que su gozo llene cada rincón de tu corazón? Dios quiere darte una alegría que nada ni nadie podrá arrebatar. Los sueños que una vez llenaron nuestro corazón con esperanza y entusiasmo pueden parecer inalcanzables cuando la vida nos golpea con fracasos, retrasos o circunstancias que escapan de nuestro control. A veces, estos sueños son enterrados bajo capas de decepción y nos convencemos de que nunca se cumplirán. Pero la verdad es que Dios es el restaurador de sueños. Él no solo revive lo que parecía muerto, sino que lo hace de maneras que superan nuestras expectativas. En Jeremías 32:27, Él proclama: yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Esta pregunta retórica no es solo una afirmación de su poder,
sino también una invitación a creer que nada está más allá de su capacidad de redimir y restaurar. Pensemos en José, un joven que tuvo sueños de grandeza dados por Dios. En Génesis 37, sus visiones de ser un líder poderoso parecían completamente fuera de su alcance cuando fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y posteriormente encarcelado injustamente en Egipto. Durante años, todo lo que sucedía en su vida parecía contradecir esos sueños. Pero José nunca dejó de confiar en el Dios que le había dado esas visiones. Finalmente, en el momento perfecto, Dios lo elevó a la posición de segundo al mando en Egipto, cumpliendo los sueños que había depositado en su corazón. Este relato no solo muestra la fidelidad de Dios, sino que también nos enseña que los sueños que Él planta en nosotros no están limitados por nuestras circunstancias. Tal vez hoy sientes que los sueños que alguna vez te llenaron de esperanza han sido robados por los desafíos de la vida. Podría tratarse de un ministerio que imaginaste liderar, un negocio que soñaste emprender, o incluso una familia que has anhelado formar. El temor y la duda pueden hacerte creer que es demasiado tarde o que ya no tienes lo que se necesita para lograrlo. Pero quiero recordarte lo que Dios dice en Joel 2:25. Yo les compensaré por los años que devoró la langosta. Esta promesa nos asegura que Dios no solo puede restaurar lo que fue perdido, sino que también puede redimir el tiempo que sentimos que hemos desperdiciado. La restauración de los sueños no siempre sucede de la manera en que esperamos. A veces, Dios toma esos sueños y los transforma en algo aún mayor. Un ejemplo de esto se encuentra en la vida de Abraham y Sara, quienes esperaron décadas para tener un hijo. Aunque en su vejez parecía imposible, Dios cumplió su promesa y les dio a Isaac, el hijo de la promesa. Pero la historia de Abraham no terminó ahí. Dios le pidió que sacrificara a Isaac, un acto que habría parecido contradecir todo lo que había prometido. Sin embargo, Abraham obedeció, confiando en que Dios era capaz de resucitar incluso lo que parecía perdido. En el último momento, Dios proveyó un carnero para el sacrificio, reafirmando su fidelidad y mostrando que su plan siempre es perfecto. A menudo la restauración de los sueños requiere un paso de fe. Puede significar confiar en Dios para abrir nuevas puertas o para cerrar las que ya no están alineadas con su propósito. He escuchado historias de personas que dejaron ir sueños que habían perseguido por años, solo para descubrir que Dios tenía algo aún mejor preparado para ellos. Una mujer compartió cómo había soñado con una carrera específica desde su juventud, pero después de numerosos intentos fallidos, comenzó a sentir que había perdido la dirección. En su desesperación, buscó a Dios con todo su corazón, pidiéndole claridad y dirección. Finalmente, descubrió un nuevo llamado que no solo le permitió prosperar, sino que también impactó las vidas de muchos a su alrededor. Su testimonio nos recuerda que Dios no solo restaura los sueños, también los realinea con su propósito divino. En Isaías 55, 8, 9, Dios dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este pasaje nos invita a confiar en que los planes de Dios siempre son mayores y mejores que los nuestros, incluso cuando no entendemos completamente el proceso. Cuando confiamos en su guía, descubrimos que los sueños que nos devuelve no solo cumplen nuestros deseos, sino que también glorifican su nombre. El proceso de restauración a menudo incluye una temporada de preparación. En esos tiempos, Dios trabaja en nosotros para moldearnos y equiparnos para lo que está por venir. David fue ungido como rey de Israel cuando aún era un joven pastor, pero no asumió el trono de inmediato.
Pasó años enfrentando desafíos y pruebas, incluyendo la persecución por parte de Saúl. Sin embargo, esas experiencias lo prepararon para ser un líder conforme al corazón de Dios. Del mismo modo, los tiempos de espera y dificultad en nuestras vidas no son un desperdicio. Son parte del plan de Dios para prepararnos y fortalecer nuestra fe. La restauración de los sueños también nos invita a creer en lo sobrenatural. En Lucas 1:37, el ángel le dijo a María: porque para Dios no hay nada imposible. Estas palabras no solo se aplicaron al milagro de la concepción de Jesús, sino que también son una verdad eterna que nos recuerda que no hay límite para lo que Dios puede hacer. Cuando entregamos nuestros sueños a Él, podemos confiar en que su poder es suficiente para traerlos a la vida, incluso cuando todo parece perdido. Conozco a un hombre que soñaba con ser escritor desde joven, pero las responsabilidades de la vida lo alejaron de ese camino. Décadas después, cuando estaba cerca de la jubilación, sintió que Dios le recordaba ese sueño olvidado. Comenzó a escribir en su tiempo libre, confiando en que Dios lo guiaría. Hoy, ha publicado varios libros que han bendecido a miles de personas. Su historia es un testimonio de que nunca es demasiado tarde para que Dios restaure un sueño. Cuando confiamos en su tiempo y su plan, descubrimos que lo que parecía inalcanzable puede convertirse en una realidad. Dios no solo restaura los sueños individuales, sino que también usa esos sueños para bendecir a otros. José no solo fue elevado al poder para cumplir sus propios deseos. Su posición permitió salvar a Egipto y a su propia familia de la hambruna. Cuando Dios restaura nuestros sueños, siempre tiene un propósito más grande en mente, uno que impacta vidas más allá de la nuestra. En Efesios 3:20 se nos asegura que Dios puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Este versículo no solo nos llena de esperanza, sino que también nos recuerda que los sueños restaurados por Dios siempre son más grandes y mejores de lo que podríamos imaginar. Si hoy te sientes como si tus sueños se hubieran desvanecido, quiero animarte a que los pongas en manos de Dios. Él es el restaurador de lo perdido, el dador de nuevos comienzos y el autor de las historias más increíbles. No importa cuán imposible parezca, el Dios que cumplió los sueños de José, Abraham y David está contigo ahora, listo para restaurar y renovar los anhelos de tu corazón. Confía en Él, porque lo que tiene preparado para ti supera todo lo que podrías haber imaginado. Dios está trabajando, incluso en este momento, para traer de vuelta todo lo que creías perdido. La restauración de Dios no solo toca las áreas visibles de nuestra vida, sino que también transforma nuestro interior, renovando nuestra salud espiritual y emocional. En un mundo que constantemente nos bombardea con preocupaciones, heridas y cargas, es fácil sentirnos desgastados, fracturados y desconectados. Sin embargo, la obra de Dios va mucho más allá de lo externo. Él quiere sanar cada parte de nuestro ser, restaurando lo que parece irreparable y renovando nuestra comunión con Él. En el Salmo 23:3 se nos recuerda: Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta declaración no solo es un consuelo, sino también una promesa activa de que Dios está interesado en cuidar de nuestro interior. El daño emocional puede ser una de las áreas más difíciles de enfrentar. Muchas veces, las heridas del pasado, el rechazo o las pérdidas profundas nos llevan a construir barreras alrededor de nuestro corazón. Estas barreras, aunque intentan protegernos, terminan aislándonos, robándonos la capacidad de confiar y amar plenamente. Pero Dios, en su amor infinito, no nos deja en ese estado. Él se acerca con ternura para sanar lo que hemos escondido durante tanto tiempo. En Ezequiel 36:26 nos promete: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Este versículo no es solo poesía, es una declaración de su intención de transformarnos desde lo más profundo.
Pensemos en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo. Ella llegó al pozo con más que una jarra para sacar agua. Llegó con un corazón cargado de dolor, vergüenza y aislamiento. Pero Jesús no solo le habló de agua física, le ofreció algo mucho más profundo. El que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. Juan 4:14. En ese momento, Jesús comenzó a restaurar su vida emocional y espiritual, llevándola de un lugar de soledad a uno de propósito. Su encuentro con Él no solo la transformó, sino que también la convirtió en un testimonio vivo para su comunidad. Tal vez hoy te sientes como esa mujer, cargando con heridas que otros no pueden ver. Es posible que hayas llegado al punto de acostumbrarte al peso de esas cargas, creyendo que siempre estarán contigo. Pero la promesa de Dios es que no tienes que cargar con ellas para siempre. En Mateo 11:28-30, Jesús dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Este descanso no es simplemente una pausa momentánea, es una restauración completa de nuestro espíritu y nuestras emociones. La sanidad espiritual es otro aspecto fundamental de la restauración de Dios. A menudo las dificultades y los fracasos en nuestra vida pueden hacernos sentir desconectados de Dios, como si su presencia estuviera lejos o inaccesible. Sin embargo, la verdad es que Él nunca nos abandona. En Isaías 57:15 se nos dice: yo habito en lo alto y santo, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y revitalizar el corazón de los quebrantados. Esta cercanía de Dios nos asegura que incluso en nuestros momentos más oscuros, Él está obrando para restaurar nuestra relación con Él. La restauración espiritual no siempre ocurre de manera instantánea. A veces es un proceso que requiere rendición y dependencia continua. Una mujer compartió cómo, después de años de sentirse espiritualmente seca, comenzó a pasar tiempo intencional en la palabra de Dios y en oración. Al principio no sintió ningún cambio notable, pero poco a poco comenzó a experimentar una paz y una claridad que no había sentido en años. Su relación con Dios se profundizó, y lo que antes parecía una desconexión insuperable se convirtió en una comunión renovada y vibrante. Este testimonio nos recuerda que la restauración espiritual no es solo posible, sino que es una promesa para todos los que se acercan a Él con humildad y fe. En Salmos 34:18 encontramos una verdad profundamente alentadora. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este versículo nos asegura que nuestras luchas internas no son invisibles para Dios. Él ve cada lágrima, escucha cada clamor y está presente en cada momento de angustia. Su restauración no solo trae consuelo, sino también una renovación que nos da fuerza para seguir adelante. El impacto de la restauración espiritual y emocional no solo nos transforma a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Un hombre que había luchado con la ira y el resentimiento durante años compartió cómo, al rendir esas emociones a Dios, comenzó a experimentar una paz que nunca antes había conocido. Esa transformación no solo cambió su vida, sino también la de su familia, quienes vieron en él un reflejo del amor y la gracia de Dios. Este testimonio es un recordatorio de que la obra de restauración de Dios no se detiene en nosotros. Se extiende a todos los que están a nuestro alrededor. Dios no solo restaura lo que fue dañado, también nos hace más fuertes y resilientes a través del proceso. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte una de las promesas más poderosas de Dios. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad nos enseña que, incluso en nuestras áreas de mayor fragilidad,
Dios está obrando para mostrar su poder y gloria. Nuestra debilidad no es un obstáculo para Él, es una oportunidad para que su gracia brille aún más. El proceso de restauración también nos lleva a un lugar de mayor dependencia de Dios. Cuando reconocemos que no podemos sanar nuestras heridas por nosotros mismos, abrimos la puerta para que Él entre y haga lo que solo Él puede hacer. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este llamado a la confianza no solo nos da dirección, sino también la seguridad de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. El enemigo a menudo intenta convencernos de que nuestras heridas son permanentes, que nunca podremos superar el dolor o que hemos fallado demasiado como para ser restaurados. Pero en Romanos 8:1 se nos asegura: por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esta declaración no solo nos libera de la culpa, sino que también nos recuerda que en Cristo tenemos una nueva identidad y un nuevo comienzo. Dios no nos llama a enfrentar nuestras luchas solos. Nos da su Espíritu Santo como consolador, guía y fuerza en medio de nuestras batallas internas. En Juan 14, 26, 27 Jesús promete: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Este regalo del Espíritu Santo no solo nos fortalece, sino que también nos asegura que nunca estamos solos en el proceso de restauración. La restauración espiritual y emocional es una de las obras más profundas y transformadoras que Dios realiza en nuestra vida. No importa cuán rotos nos sintamos o cuán lejos creamos estar, su amor y su poder son más que suficientes para sanar cada herida y renovar cada rincón de nuestro ser. Él no solo promete restaurar, Él cumple su palabra de maneras que superan nuestras expectativas. Hoy, si sientes que necesitas esa restauración, te invito a entregarle tu corazón a Dios. Confía en su capacidad para sanar, renovar y fortalecer. Él está contigo, trabajando en tu vida para devolverte todo lo que te fue arrebatado y mucho más. La provisión divina es uno de los actos más visibles y maravillosos de la restauración de Dios. Cuando sentimos que todo se ha agotado y que nuestras fuerzas no son suficientes para cubrir nuestras necesidades, es en esos momentos cuando Él nos muestra que su provisión no solo es suficiente, sino que siempre llega de formas que trascienden nuestra comprensión. En Filipenses 4:19, Pablo declara: mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esta promesa no es solo una garantía de lo esencial, sino una afirmación de que Dios siempre está atento a nuestras necesidades, grandes o pequeñas, y tiene la capacidad de suplirlas de manera extraordinaria. En la Biblia vemos repetidamente cómo Dios provee en situaciones que parecen imposibles. Uno de los ejemplos más conmovedores es el relato de Elías y la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. Durante una sequía devastadora, Elías se acercó a una mujer que estaba recolectando leña para preparar su última comida. Todo lo que tenía era un poco de harina y aceite, suficiente solo para un último pan para ella y su hijo. Pero Dios, a través de Elías, le pidió que confiara en su provisión. La promesa era simple pero poderosa. Si obedecía y confiaba, su harina y su aceite no se acabarían hasta que la lluvia volviera a la tierra. Contra toda lógica, la viuda eligió confiar. Y como resultado, no solo sobrevivió a la sequía, sino que experimentó la fidelidad sobrenatural de Dios cada día, mientras su provisión nunca se agotó. Este milagro no solo aseguró su sustento físico,
sino que también fortaleció su fe en un Dios que nunca falla. Hoy muchos de nosotros enfrentamos momentos de escasez que nos hacen dudar de si nuestras necesidades serán cubiertas. Tal vez sea una situación financiera difícil, una crisis de salud o incluso un vacío emocional que parece imposible de llenar. Pero las Escrituras están llenas de promesas que nos aseguran que Dios siempre provee para su pueblo. En Mateo 6, 31, 33, Jesús nos exhorta a no preocuparnos diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? En cambio, nos llama a buscar primero su reino y su justicia, asegurándonos que todas estas cosas nos serán añadidas. Estas palabras no solo nos invitan a confiar en su provisión, sino también a vivir con la certeza de que Él conoce nuestras necesidades, incluso antes de que las expresemos. Conozco a una familia que atravesó una crisis financiera después de perder su fuente principal de ingresos. Durante meses, vivieron con la constante preocupación de cómo pagarían sus facturas y cómo alimentarían a sus hijos. Pero en medio de su desesperación, eligieron aferrarse a la promesa de Filipenses 4:19, orando fervientemente y confiando en que Dios proveería. Poco a poco comenzaron a experimentar milagros pequeños, pero significativos. Un vecino les regaló alimentos, recibieron un reembolso inesperado y finalmente surgió una oportunidad laboral que no solo cubrió sus necesidades, sino que les permitió ayudar a otros. Su testimonio es un recordatorio de que la provisión de Dios no siempre llega de la manera que esperamos, pero siempre llega. La provisión divina no se trata solo de bienes materiales. Dios también provee paz en medio del caos, sabiduría en medio de la confusión y fortaleza en medio de nuestras debilidades. En Isaías 40:29 se nos dice: Él da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que está débil. Este tipo de provisión es quizás aún más valioso que lo físico, porque nos da lo que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. Muchas veces, cuando clamamos a Dios pidiendo provisión, su respuesta no es simplemente darnos lo que pedimos, sino transformarnos para que podamos enfrentar nuestras circunstancias con una fe renovada. Otro ejemplo poderoso de provisión divina se encuentra en la alimentación de los 5,000. Jesús tomó 5 panes y 2 peces, un recurso completamente insuficiente para la multitud que lo seguía, y lo multiplicó de una manera milagrosa. No solo todos comieron hasta saciarse, sino que sobraron 12 canastas llenas. Juan 6, 1, 13. Este milagro no solo muestra el poder de Jesús sobre lo material, sino también su profundo amor y compasión por aquellos que confían en Él. Este acto nos recuerda que cuando entregamos lo poco que tenemos a Dios, Él puede multiplicarlo de maneras que jamás imaginaríamos. Tal vez hoy te encuentres en una situación en la que sientes que no tienes lo suficiente para salir adelante. Puede ser que tus recursos, tiempo o energía parezcan insuficientes para enfrentar lo que estás atravesando. Pero la clave para experimentar la provisión divina es confiar en que Dios puede multiplicar incluso lo más pequeño cuando se lo entregamos con fe. En 2 Corintios 9:8, Pablo nos asegura: Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y abunden para toda buena obra. Este versículo no solo promete satisfacer nuestras necesidades, sino también darnos lo suficiente para ser de bendición para otros. La provisión de Dios también nos enseña a depender de Él diariamente. En Éxodo 16, cuando los israelitas estaban en el desierto, Dios les proveyó maná del cielo cada día, pero con una instrucción clara: recoger solo lo necesario para ese día. Este acto de provisión diaria no solo satisfacía sus necesidades físicas, sino que también les enseñaba a confiar en Dios continuamente, en lugar de depender de sus propios esfuerzos. De la misma manera, Dios nos llama a buscarlo cada día, confiando en que Él proveerá exactamente lo que necesitamos en el momento adecuado.
He escuchado testimonios de personas que han experimentado la provisión sobrenatural de Dios de maneras que desafiaron toda lógica. Un hombre compartió cómo, después de perder su empleo, comenzó a orar diariamente pidiendo dirección y provisión. En lugar de preocuparse por lo que no tenía, eligió agradecer a Dios por su fidelidad. Poco después, un amigo le ofreció un trabajo temporal que se convirtió en una posición permanente, y ese empleo terminó siendo más satisfactorio y significativo que cualquier cosa que hubiera imaginado. Su historia nos recuerda que la provisión de Dios no siempre sigue nuestros planes, pero siempre cumple su propósito. El temor a la falta puede ser una de las mayores barreras para experimentar la provisión de Dios. Nos lleva a aferrarnos a lo poco que tenemos, en lugar de confiar en que Él puede suplir nuestras necesidades. Pero en Malaquías 3:10, Dios nos desafía con estas palabras: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Este versículo no solo nos invita a confiar en Dios con nuestros recursos, sino también a experimentar la abundancia que proviene de depender completamente de Él. La provisión divina no es solo para nuestra comodidad, también es para que podamos cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando confiamos en que Él proveerá, podemos vivir con generosidad, sabiendo que nuestras necesidades están en sus manos. En Hechos 20:35, Pablo recuerda las palabras de Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Este principio no solo nos libera del temor, sino que también nos permite ser un canal de bendición para los demás. Dios no solo quiere suplir tus necesidades, quiere mostrarte su amor y fidelidad a través de su provisión. No importa cuán grande o pequeña sea tu necesidad, Él está atento a cada detalle de tu vida. En Salmos 37:25, David testifica: he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto a un justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Esta verdad sigue siendo tan válida hoy como lo fue entonces. Dios es fiel y su provisión siempre llega en el momento perfecto. Si hoy sientes que te falta algo, ya sea material, emocional o espiritual, recuerda que Dios es tu proveedor. Confía en su carácter, busca su presencia y entrega tus necesidades a Él. La misma provisión que sostuvo a los israelitas en el desierto, que multiplicó los panes y los peces, y que cuidó de Elías y la viuda de Sarepta, está disponible para ti. Dios no solo promete restaurar lo que te fue arrebatado, también promete darte abundantemente más de lo que podrías pedir o imaginar. Él es tu pastor, y con Él nada te faltará. Dios es un restaurador por excelencia. Lo que parece perdido para siempre en nuestras vidas no está fuera de su alcance. Él es capaz de devolver, renovar y transformar lo que creemos que el tiempo, las circunstancias o nuestras propias decisiones han destruido. Su promesa en Joel 2:25 nos asegura: yo les compensaré por los años que devoró la langosta. Esta restauración no es simplemente una devolución de lo perdido. Es un acto divino que produce plenitud, esperanza y propósito. Es un recordatorio de que Dios siempre tiene la última palabra, incluso en medio de nuestras mayores pérdidas. La restauración que Dios trae a nuestras vidas va más allá de lo visible. Hemos visto cómo puede renovar nuestra paz en medio de las tormentas, sanar relaciones rotas, devolvernos nuestro propósito, alegrarnos nuevamente, revivir sueños olvidados, restaurar nuestra salud emocional y espiritual, y proveer para nuestras necesidades de formas sobrenaturales. Cada uno de estos aspectos no solo refleja su poder, sino también su profundo amor por nosotros. Él no restaura simplemente para nuestro beneficio, sino para que nuestras vidas se conviertan en testimonio de su gracia y fidelidad. Uno de los mayores retos en el camino de la restauración
es aprender a confiar en el tiempo y el proceso de Dios. Muchas veces sentimos que hemos esperado demasiado o que nuestra situación está más allá de cualquier esperanza. Pero las Escrituras nos recuerdan que el tiempo no limita a Dios. En 2 Pedro 3:8 se nos dice: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Aunque nuestras circunstancias puedan parecer permanentes, Dios tiene el poder de cambiarlo todo en un instante o de transformarnos a través de un proceso, como lo hizo con José, que pasó años en el desierto antes de que sus sueños se hicieran realidad. Tal vez sientes que has perdido demasiado, que el daño es irreparable o que lo que esperabas ya no tiene sentido. Pero Dios es experto en convertir las cenizas en belleza. En Isaías 61:3 promete corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Este intercambio divino no solo redime nuestras pérdidas, sino que nos da algo mejor, algo que refleja su gloria y su propósito. Él nunca desperdicia una herida ni una pérdida. En cambio, las usa para moldearnos, fortalecer nuestra fe y mostrarnos su poder. La restauración divina no es simplemente personal, es también un llamado a ser agentes de restauración para otros. Cuando Dios transforma nuestras vidas, nos da la oportunidad de compartir esa esperanza con quienes nos rodean. En 2 Corintios 1:4, Pablo escribe: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Esto significa que nuestra restauración no solo es un testimonio de la fidelidad de Dios, sino también una herramienta para inspirar y fortalecer a otros. El camino hacia la restauración requiere fe. En ocasiones, ese camino es incierto y es fácil desanimarse cuando no vemos resultados inmediatos. Pero Dios nos llama a confiar en su carácter, incluso cuando no entendemos sus métodos. En Salmos 27:14 encontramos una exhortación clara: espera al Señor, sé fuerte y valiente, espera al Señor. La espera en Dios no es pasiva, es un acto de fe que nos lleva a depender completamente de Él y a caminar en la certeza de que su plan es perfecto. Dios no solo quiere restaurar lo que hemos perdido, Él quiere hacernos nuevos. La restauración no se trata simplemente de devolvernos al punto donde estábamos, sino de llevarnos a un lugar mejor, un lugar de mayor plenitud en Él. En Romanos 8:28 se nos asegura que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto incluye incluso nuestras pérdidas y fracasos. Todo puede ser utilizado por Dios para mostrarnos su gloria y cumplir su propósito en nuestras vidas. Hoy, la invitación es clara: entrega tus pérdidas, tus sueños rotos y tus heridas a Dios. Confía en que su poder es mayor que cualquier obstáculo que enfrentes. En Salmos 34:18 se nos recuerda que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esto significa que, incluso en tus momentos más oscuros, Dios está contigo, trabajando para restaurar lo que parece irrecuperable. No importa lo que hayas perdido o cuánto tiempo haya pasado, Dios no ha terminado contigo. Su restauración siempre es abundante y transformadora. Si te sientes incapaz de avanzar, recuerda que su gracia es suficiente para cada día y su amor nunca falla. Él no solo restaura, Él te lleva a un lugar de mayor plenitud, propósito y paz. Confía en su promesa. Lo que Él comenzó en tu vida, lo llevará a cabo. Su obra de restauración está en marcha, incluso ahora. Dios está devolviendo lo que creías perdido y está haciendo lo mejor de lo que podrías imaginar. Entrega tu vida en sus manos y permite que su obra transformadora continúe. Él es tu restaurador
y su fidelidad nunca falla.